Bendiciones hermanos con todos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un versículo en Colosenses 2:9 que dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo es usado para decir que aquí se está hablando que Jesús es Dios. Otros usan este texto para decir que en Cristo, dentro de Cristo está el Padre y el Espíritu Santo, o sea, la Trinidad. Pero vamos a ver eso, si eso es correcto, si eso es cierto. No podemos agarrar un texto, no un versículo, y sacarlo del contexto. Tenemos que leer todo el contexto para ver de qué está hablando aquí el apóstol Pablo. A simple vista podemos pensar eso, pero vamos a ver si eso es correcto. Nuevamente vamos a leer este texto, hermanos. Dice: porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No, y vuelvo a repetir. Muchos dicen que aquí está hablando que Jesús es Dios, de la deidad de Jesús, y que aquí dentro de Jesús, dentro del cuerpo de Jesús, está habitando el Padre y el Espíritu Santo. Vamos a ver si eso es cierto, hermanos. Para eso tenemos que irnos al versículo 1. Versículo 1, y vamos a ver qué es lo que dice. Dice versículo 1: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Quiero que noten que Pablo está diciendo, está haciendo aquí una diferencia entre Dios el Padre y de Cristo. A Cristo no le llama Dios en este versículo. Al que le llama Dios es al Padre. Dice, para que ustedes puedan tener entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahora versículo 3. El versículo 3 dice: en quien están escondidos, o sea, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Acá está hablando de un engaño, ¿no? Está hablando, Pablo quiere que nadie les engañe a estos hermanos. Y dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 5. Porque aunque estoy presente en cuerpo, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahora, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bueno, hasta aquí Pablo está diciendo que él quiere, ¿no?, que los hermanos que han conocido a Cristo sigan en esa fe, sigan en esa firmeza de la fe y que no retrocedan, ¿no? Ahora, versículo 8, eso es lo que nos interesa. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Quiero que vean esto. Que Pablo, en esta parte, Pablo comienza diciendo, él quiere que nadie los engañe a estos hermanos que están en la fe de Jesús. Y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, Pablo está diciendo que había hermanos, ¿no?, o personas que a estos hermanos les hablaba de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, lo que está diciendo aquí es que había personas que les hablaba a estos hermanos cosas que no tenían nada que ver en Cristo, con Cristo. O sea, rudimento del mundo, o sea, cosas que tienen que ver con el mundo. Y lo vamos a confirmar más adelante, ¿no?, en unos minutos. Entonces, Pablo está diciendo aquí
que había personas que estaban metiendo a estos hermanos cosas del mundo, o sea, cosas terrenales, y no tenían nada que ver con Cristo. Dice, y no según Cristo. Eran cosas, filosofías, como dice él, tradiciones de los hombres, según él, lo que él dice, eh, y dice rudimento del mundo y no según Cristo. O sea, eran cosas que no tenían nada que ver con Cristo. Entonces, esas personas comenzaban a hablar cosas que no tenían nada que ver con Cristo. Y dice, versículo 9, porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos a ver qué significa eso, hermano. Vamos a ver qué significa eso. Dice, porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí está diciendo, pregunta, en este versículo está diciendo que Jesús es Dios. Para nada, hermanos, para nada. Lo que Pablo está haciendo acá es un contraste entre el versículo 8 y el versículo 9. Hay un contraste. En el versículo 8, Pablo está diciendo que había personas que querían engañar a los hermanos con cosas del mundo que no tenían nada que ver con Jesús, con Cristo. No tenía nada que ver con Cristo. Entonces, el versículo 9, Pablo ahora habla de Cristo. Dice, porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es lo que significa esto? El versículo 9. O sea que en Cristo, en la persona de Cristo, está todo lo concerniente a la deidad. Eso es lo que significa y lo vamos a explicar por qué. No está diciendo que dentro de Cristo está Dios, o sea, el Padre, y está el Espíritu Santo. No es eso, hermano. Muchos sacan texto fuera del contexto. Vuelvo a repetir. En el versículo 8, Pablo dice que había personas que estaban metiendo doctrinas, rudimentos del mundo, tradición de los hombres y no según Cristo, o sea, no tenía nada que ver con Cristo. En el versículo 9, Pablo dice, ahora dice, porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, todo lo concerniente a la deidad, todo lo concerniente a Dios está en Cristo, o sea, está en la persona de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Todo lo concerniente. No está diciendo que dentro de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, está el Padre y está el Espíritu Santo. Eso no es así. Lo que está diciendo es que en Cristo, en la persona de Cristo, está todo lo concerniente, todo lo que es la plenitud de la deidad. O sea, está todo lo concerniente, todo lo que se refiere a la deidad, hacia Dios. Y dice, versículo 9, vamos a ver, vamos a confirmar esto. Versículo 10, y vosotros estáis completos en él, o sea, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Acá no dice que Cristo es Dios, porque acá no está hablando nada de la deidad de Cristo. El tema aquí vamos a ver que no está hablando para nada de la deidad de Cristo, de la divinidad de Cristo. Ese no es el tema aquí. El tema es que había personas que querían meter doctrina de hombres y Pablo dice que en Cristo está todo lo que concierne a Dios, a la deidad. Y dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. No dice que Cristo es Dios. Ahora, dice, en versículo 11, en él, o sea, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, ustedes han encontrado, ¿no? Han sido circuncidados a través de la circuncisión de Cristo. O sea, lo que está diciendo, ustedes se han arrepentido a través de conocer a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Ustedes, al arrepentirse, al dejar el pecado, ustedes han sido circuncidados. Ustedes han sido reconciliados. Ustedes se han arrepentido, ¿ya? Pero no con un arrepentimiento carnal, sino cuando ustedes han dejado ese pecado, y ese pecado lo han dejado ¿en dónde? Dice en la circuncisión de Cristo, o sea, a través de Cristo ustedes han sido circuncidados al dejar el pecado. Versículo 12. Sepultados con él, o sea, con Cristo,
en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí la palabra Dios se está refiriendo al Padre, que el Padre le levantó de los muertos a Jesús. Entonces vemos, hermanos, dos veces que se refiere, cuando dice Dios, se refiere al Padre. En este capítulo ya hemos visto en el versículo 1 que dice Dios el Padre y Cristo. O sea, está haciendo una diferencia. Dios el Padre, que dice que Dios es el Padre, y Cristo no le llama Dios en el versículo 1. Aquí tenemos otra segunda vez que aparece la palabra Dios, y tampoco se refiere a Cristo, sino se refiere al Padre, porque dice que el Padre le levantó de los muertos. ¿A quién? A Cristo. Versículo 13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. O sea, el Padre a usted le dio vida juntamente con él, o sea, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora dice, hermano, versículo 16, vemos que hasta el versículo 15 no está hablando de la deidad de Cristo. El tema aquí no es el de la deidad de Cristo. Está hablando de que había personas que le estaban metiendo doctrina de hombres, y Pablo dice que todo lo concerniente a Cristo, a Dios, estaba en la persona de Cristo, ¿no? Que es la cabeza de todo principado, ¿no? Encontrado la circuncisión, o sea, hemos sido circuncidados a través de Cristo, que en Cristo, ¿no? Hemos sido resucitados a través de Cristo, y a través de Cristo nuestros pecados han sido perdonados, que dice que Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Todo eso está hablando de la persona de Cristo, pero para nada está hablando de que Cristo es Dios. Ahora, el versículo 15 dice, y despojándoos, el versículo 16, por tanto, o sea, después que dice todo eso, después de que terminó de decir todo concerniente a Cristo, ahora dice, por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Dice, todo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Acá la palabra Dios se está refiriendo a ¿quién? Al Padre. Y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. O sea, esas personas en su mente carnal no se está agarrando de la cabeza, que es Cristo. Dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dice, hermanos, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, quiero que noten aquí la palabra, ¿ok? Porque esto es lo que nos interesa. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, si ustedes han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, esta palabra rudimento del mundo la encontramos en el versículo 1 que hemos hablado. En el versículo 6, rudimentos del mundo, lo encontramos en el versículo 6, y acá también lo encontramos en el versículo 20, rudimentos del mundo. Encontramos la palabra mandamientos y doctrinas de hombres, como encontramos acá, mandamientos y doctrinas de hombres, y acá también encontramos la misma palabra, ¿no? Tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. O sea, Pablo aquí en el versículo 20 va a explicar a qué se refirió en el versículo 6. Pablo en el versículo 20 va a explicar
qué es lo que estaban metiendo las personas a esos hermanos, qué es lo que estaban engañando a esas personas, o sea, esa persona qué es lo que estaban engañando a los hermanos. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo? Veamos a qué se refiere eso. Versículo 20 dice: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? O sea, a preceptos dice, ¿cuáles esos preceptos? Dice, tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos de hombres. Miren, hermanos, estas personas eran religiosas y les quería meter ese legalismo, se puede decir, a estos hermanos, ¿no? Preceptos de hombres, eh, tradiciones de hombres. Y dice acá, vuelvo a repetir, dice, si ustedes han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Y cuáles son esos preceptos, Pablo? Dice, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Es decir, tú no puedes hacer esto, ¿sabes qué? No te puedes vestir de esta ropa, no puedes teñirte el pelo, no puedes usar joyas, ¿no? O sea, cosas legalistas, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo. Que estas personas querían engañar a los hermanos diciendo, ¿sabes qué? No puedes hacer esto, no te puedes vestir así, así y así. Entonces dice, versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Versículo 23. Eso es lo que estaba omitiendo estos hermanos en el versículo 6. Estos hermanos querían engañar, o sea, estas personas querían engañar a estos hermanos con doctrina de hombre, querían meter su legalismo a estos hermanos diciendo, ¿sabe qué? No puedes hacer esto, no, no puedes hacer esto, no puedes gustar esto, no puedes tocar esto. Entonces eran mandamientos y doctrinas de hombre. Y dice Pablo, el versículo 23, ahora vamos al versículo 23, tales cosas, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, o sea, como dicen, ¿no? Estas cosas en verdad sí son buenas, ¿no? Son buenas, dice, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. O sea, tenía que ver con la persona. Es decir, no puedes hacer esto, o sea, no puedes hacer esto, no puedes beber esto, no puedes comer esto, no puedes vestir de esa manera, tienes que usar pantalón, por así decirlo, ¿no? Llevándolo a nuestra época, ¿no? Y dice, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora vamos al versículo 1 del capítulo 3, dice, si pues, con Cristo buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque estas cosas que estaba hablando en los pasajes anteriores no tenían nada que ver con Cristo, eran cosas en cuanto a la persona misma, es decir, si esa persona, el vestirse, la comida, los gustos, no puedes hacer esto, no tenía nada que ver con Cristo, eran cosas personales, ¿no? Eran, como dice ahí, rudimentos del mundo, doctrinas de hombre, tradiciones, pero no tenía nada que ver con Cristo. Y por eso Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, no se enfoquen más, no se enfoquen mucho en las cosas terrenales, en su persona. Pongan su mirada, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tercera vez o cuarta vez creo que se menciona la palabra Dios y se hace una diferencia con Cristo. Dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Aquí la palabra Dios se está refiriendo al Padre, no a Cristo. Entonces, vemos otra vez la diferencia, que al Padre le llama Dios y a Cristo no le llama Dios. Ahora dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen, Pablo está diciendo, hermanos, dejen las cosas terrenales, dejen esos rudimentos del mundo, que si quieres no puedes vestir de esa manera, no puedes, no puedes comer esto,
está mal que uses falda, estás mal que uses pantalón, no puedes vestirte de esta manera, no puedes usar joyas. Todo eso son rudimentos del mundo que no tienen nada que ver con Cristo. Y como dice Pablo, estas cosas en verdad tienen algo de bueno, o sea, tienen cierta reputación, pero no tienen nada que ver con Cristo. Y dice Pablo, por eso en el capítulo 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen la cosa de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned, hermano, lo que dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. O sea, lo que estaban metiendo estas personas a los hermanos eran cosas terrenales y no tenía nada que ver con Cristo. Y por eso que Pablo dice, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Otra vez que se hace una diferencia, Cristo y Dios. O sea, lo que está diciendo ahí, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ustedes ven ahí una diferencia, que a Cristo no le está llamando Dios, sino al Padre le está llamando Dios otra vez. O sea, hemos sido resucitados con Cristo, hemos vuelto a la vida con Cristo y ahora nuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios. Ahora, hermanos, volvemos nuevamente. Ya hemos visto el contexto, y ahora sí podemos entender el versículo 6. Ahora sí podemos entender el versículo 8, disculpen. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, estas personas estaban metiendo cosas que no tenían nada que ver con Cristo. No tenía nada que ver con Cristo. Eran cosas terrenales. Por eso Pablo dice, ponga su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Y por eso que Pablo dice en el versículo 9, hermano, dice, porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda plenitud de la deidad. No está diciendo aquí, Pablo no está hablando de la deidad de Cristo. Está diciendo que en Cristo está todo lo concerniente a lo que se refiere a la deidad. O sea, todo lo que se refiere a Dios está en la persona de Jesucristo. Entonces, hermano, dice, porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en la persona de Cristo está todo lo que concierne a la deidad, o sea, a Dios. ¿Cómo podemos comprobar o cómo yo puedo saber que esto es así? Porque ahí dice, ¿no? Si tú lees el versículo 9, te da a entender que está diciendo que dentro de Cristo, o sea, corporalmente, dentro de Cristo está habitando la deidad. Pero eso no es así, hermanos. No es así. Vamos a irnos al capítulo 1 y vamos a ver a qué se refiere Pablo con habitar. Pero aquí quiero que, antes de ir a ese versículo, quiero que noten ese contraste entre cosas terrenales y cosas que tienen que ver con Dios. O sea, estos hermanos estaban metiendo cosas que eran cosas terrenales, pero Pablo le dice, no, ponga su mirada en las cosas de arriba. Y por eso que Pablo habla de Cristo, dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en la persona de Cristo está todo lo concerniente a Dios. Vamos a ver esto. Mire, quiero que noten esta palabra, hermanos. Quiero que noten esta palabra. Esta palabra habita. A ver, esta palabra, cuando dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud. Este término habita corporalmente toda la plenitud, habita corporalmente toda la plenitud, se aparece o también se menciona, estas palabras también se aparece en el capítulo 1. Vamos a ver en el capítulo 1. Vamos a irnos al versículo que nos interesa, Colosenses capítulo 1, ya para no leer todo el contexto. El versículo 15. Miren, hermanos, el versículo 15 y vamos al 19. Pero quiero que noten esto. El versículo 15 está hablando de Cristo. Dice, Él, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. O sea, Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, todas las cosas han sido creadas por medio de Jesucristo, por medio de Cristo, ¿verdad? Dice que Él es el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice que en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que están arriba en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora dice, y Él, o sea, Cristo, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora quiero que noten el versículo 18. El versículo 18. Y Él, o sea, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Quiero que noten eso, hermano. Dice que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Él es primero en todo, ¿no? Es la cabeza de la iglesia, Él es el principio, Él es el primogénito de los muertos, el primero en resucitar. Y dice para que en todo tenga o sea, Él es primero en todo. Eso es lo que está diciendo. Ahora quiero que noten el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre, quiero que noten esto, hermanos. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Aquí no está hablando de la deidad. Pablo usa este término. Quiero que noten este término. Habitase toda plenitud para referirse que Él es primero en todo. Este término, habitase toda la plenitud, significa, hermanos, que en la persona de Cristo, o sea, Cristo es primero en todo. Él tiene la preeminencia en todo. No quiere decir aquí este versículo, habitase toda la plenitud, no está diciendo que dentro de Cristo está habitando alguien. No está diciendo eso. Este término, cuando Pablo dice que en él habitase toda plenitud, se está refiriendo, es un término que Pablo usa, no es literal, o sea, no está diciendo que en Cristo habita toda la plenitud, o sea, dentro del cuerpo de Cristo, no está diciendo que dentro del cuerpo de Cristo está todo lo que hemos leído, ¿no? Que dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. No está diciendo, no está diciendo que dentro del cuerpo de Cristo está habitando todo esto, sino lo que se refiere es que Cristo, o sea, la persona de Cristo tiene preeminencia sobre todo. O sea, Él es el primero en todo. Eso es lo que significa aquí la palabra cuando dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea, en Cristo, habitase toda plenitud. No se está refiriendo, cuando Pablo usa la palabra habitar en este capítulo, en estos dos versículos, en estas dos partes que hemos leído en el capítulo 1 y capítulo 2, no se está refiriendo adentro, hermanos. No se refiere que adentro de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, está habitando algo. No. Se está refiriendo aquí en el capítulo 1, cuando Pablo habla de que en Cristo dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, no se está refiriendo que dentro de Cristo está habitando algo, no. Está refiriéndose por el contexto de que Él, o sea, todas las cosas, ya que Él es el primero en todas las cosas. Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas, en su persona. Cuando dice habitase, para que en Él, dice, no, por cuanto agradó al Padre, que en Él, o sea, en Cristo, en la persona de Jesucristo, habitase toda la plenitud. O sea, Cristo, hermanos, y simple y sencillo, Cristo es el primero en todo. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Que Cristo tiene la preeminencia sobre todo en este capítulo. La palabra, el término habitase toda plenitud, por el contexto, no se refiere que dentro de Cristo está algo. Eso no. Ahora, volvemos nuevamente al capítulo 2, versículo que nos interesa, ¿no?
el versículo 9, 2:9, porque en él, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, cuando uno lee todo el contexto, se va a dar cuenta que no se está refiriendo que dentro de Cristo está habitando algo o alguien. Pablo no se está refiriendo que dentro de Cristo está habitando algo o alguien. Eso no está diciendo la palabra. Como ya le mostré en el capítulo 1, la palabra, el término habitar corporalmente toda la plenitud de la deidad se refiere que en la persona de Cristo está todo lo que concierne a Dios, todo lo referente a Dios. Por eso Pablo dice, no busquen las cosas terrenales, busquen a Cristo, porque a través de Cristo ustedes van a conocer las cosas de arriba, van a conocer todo lo que se refiere a la deidad, o sea, a Dios, a Dios. Entonces, quiero que entiendan eso, hermanos, amén. No quiero darle mucha vuelta, porque bueno, espero que hayan entendido este término. En el capítulo 1, en este capítulo 2, todo el contexto lo hemos leído para que ustedes vean qué es lo que trata este capítulo o esta parte, ¿no? Que había personas que querían meter mandamientos de hombres, es como, en otras palabras, legalismo, o sea, querían meter su religión, sus costumbres, ¿no? Querían ser legalistas a los hermanos. Y entonces Pablo dice, esas cosas son terrenales, no tienen nada que ver con Cristo. Pero Pablo le dice, busquen las cosas de arriba y busquen a Cristo. ¿Por qué? Porque conociendo a Cristo, buscando a Cristo, ¿no? Van a conocer todo lo que concierne a Dios. Eso es lo que se refiere aquí, hermanos, el apóstol Pablo en este capítulo, en este contexto. Entonces, para nada está hablando de la deidad de Dios o de la deidad de Cristo. Para nada Pablo está hablando de la deidad de Cristo. No está diciendo que Cristo es Dios. Para nada. Eso no es su tema aquí, hermano. Y es más, hemos visto que en este capítulo, como 4 o 5 veces, se hace una distinción entre Dios el Padre y Cristo. A Dios, cuando habla de Dios se refiere al Padre, y cuando se refiere a Cristo no le llama Dios. Entonces Pablo es claro cuando hace esa diferencia. Entonces, en este capítulo, Pablo no pretende decir que Jesús es Dios, para nada, hermanos. Por el contexto, vemos que eso no es la intención de Pablo. La intención de Pablo es que los hermanos que están recibiendo doctrina de hombres, costumbres de hombres, dejen esas cosas terrenales y busquen a Cristo para que a través de Cristo puedan conocer las cosas de arriba, las cosas espirituales. Porque en Cristo, en la persona de Cristo, está todo lo que concierne a Dios. Entonces, hermanos, es muy importante entender esta palabra. Cuando dice habita corporalmente, cuando la palabra dice habita corporalmente, no se refiere que dentro de Cristo está habitando el Padre y el Espíritu Santo, para nada. Se refiere que en la persona de Cristo está todo lo que concierne a la deidad. Así que, hermanos, bendiciones. Espero que bueno, yo haya sido claro en esto y me hayan entendido, y que puedan entender que este capítulo para nada está hablando de la deidad de Cristo. Así que, hermanos, bendiciones con todos, que Dios los bendiga mucho.